Muy buenas tardes, estimados colegas del área de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de la región de Junín, estimados especialistas también que el día de hoy se congregan a este evento que cierra de alguna forma toda una temporada de trabajo en nuestra área a través de estos webinars. Bienvenidos a este 10º webinar de interaprendizaje para docentes de Ciencias Sociales y de EPCCC. El tema que el día de hoy se va a tratar es el dominio disciplinar y curricular del área de EPCC. ¿Sí? En esta ocasión nos acompaña uno de nuestros mejores especialistas de la región. Está con nosotros el maestro, el magíster Ames Amílcar Huaynate Artica. Él es especialista de la UGEL de Yauli. ¿Sí? Y él es maestro y licenciado en Historia y Geografía, y también es magíster en la mención docencia universitaria. Entonces, el día de hoy, él nos va a acompañar desarrollando este tema tan importante para nosotros los docentes del área de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal. Antes de comenzar, quisiéramos indicar a nuestros participantes que mientras vaya exponiéndose el tema, vaya haciendo uso de la palabra nuestro expositor, hay que mantener los micrófonos cerrados o apagados, ¿sí? La cámara también hay que tenerla apagada. Y a medida que va pasando el tiempo, seguramente surgen ideas, surgen cosas que quisiéramos preguntar, entonces las vamos a ir lanzando por el chat. Hay que escribir nuestras preguntas en el chat. Y sería conveniente también, y suplicamos a todos nuestros participantes que se renombren. Hay que renombrarnos adecuadamente en el chat. Si es posible, pongamos nuestro nombre y nuestro apellido para poder reconocerlo. Entonces, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes al maestro Ames Huaynate. Adelante, maestro. Gracias, maestro Pedrito. Bien, en primer lugar, saludar a todos y cada uno de los maestros y maestras quienes nos acompañan el día de hoy para compartir, ¿no?, el último webinar para docentes del área de Ciencias Sociales y de EPCC. Desde ya esperando que esta disertación, este diálogo que vamos a tener, ayude, ¿no?, a mejorar el trabajo, la interacción que tenemos día a día con nuestros estudiantes. Obviamente eso va a depender de que, ¿no?, continuemos con esa labor que venimos realizando comprometidamente, responsablemente, muy al margen, en este caso, de las circunstancias que nos ha tocado experimentar, consecuencia de lo que todos ya en este caso conocemos y sabemos, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar la presentación, la exposición. Voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Se observa, maestro Pedrito? Correcto, maestro Ames. Perfecto, perfecto. Gracias, maestro. Bien, estimados maestros y maestras. Como ya mencionó el maestro Pedrito, el día de hoy vamos a desarrollar, a tratar, ¿no?, el tema sobre dominio disciplinar y curricular del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Bien, hoy, maestros, nos encontramos frente a un panorama, frente a un escenario único, trascendental. Particularmente me atrevería a decir que estamos frente a un escenario histórico, ¿no? ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de lo que ha significado, muy al margen de la crisis política, económica y social que estábamos experimentando como sociedad, ¿no?, se dio esto de la pandemia, ¿no?, originado por el COVID-19. Y
como siempre suele ocurrir, ¿no? Siempre en este caso la pita tiende a romperse por el lado más débil. Y efectivamente, ¿no? Los que más, vamos a decir, sintieron, ¿no?, esta situación de confinamiento, de restricción, de emergencia, fueron las poblaciones, las personas más pobres, ¿no? La gente se encontraba frente a un dilema, ¿no? Exponerse a contagiar o tener algo que comer, ¿no? Es por eso que había gente que efectivamente no estaba de acuerdo con la cuarentena, ¿no? Nuestra situación ya venía demasiado crítica, ¿no? Difícil, ¿no? Entonces se da esta situación. A eso se suma el hecho histórico que estamos, bueno, particularmente considero eso, que estamos experimentando consecuencia de estas últimas elecciones presidenciales, ¿no? Donde se evidenció, ¿no?, ese enfrentamiento, ¿no?, esa diferencia, esa, en ocasiones, agresión, ¿no?, violencia fuerte, brutal, ¿no?, que había entre lo que se conoce como derecha e izquierda, ¿no? O la gente que apoyaba a Pedro Castillo, y la gente en este caso que estaba en contra. No necesariamente en este caso por su proyecto político, ¿no?, sino por el hecho en este caso de ser humilde, ¿no? Y ahí en este caso, ¿no?, la estigmatización, ¿no?, el racismo, la agresión, ¿no?, por defender lo que, bueno, se consideraba que era lo correcto, ¿no?, lo bueno. Y así se dio el enfrentamiento, ¿no?, entre los que apoyaban a uno y otro candidato durante la primera y segunda vuelta, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, un bando, en este caso, se consideraba con el derecho, en este caso, de tener o hacer suyo, ¿no?, ese símbolo patrio, como era la camiseta, y los otros no, ¿no? Entonces, todos estos hechos, acontecimientos, estimados maestros y maestras, suponen un reto mayor, ¿no? Un desafío mayor para nosotros como maestros del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Porque debemos llegar a conclusiones, debemos llegar a entendimientos, ¿no? Y eso, por lo que se está presentando, se torna bastante difícil. Entonces, maestros, para continuar, permítame compartir con ustedes un video que nos va a permitir rescatar, ¿no?, la esencia del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y cuando yo hablo de la esencia del área de DPCC, me refiero a los enfoques de nuestra área. Y todos sabemos que nuestros enfoques son desarrollo personal, ¿no?, ciudadanía y cívica. Difícilmente, por ejemplo, vamos a lograr un desarrollo personal, ¿no?, si, por ejemplo, no somos tratados con dignidad, si no hay respeto, ¿no? Y cuando ocurre eso, difícilmente se puede cristalizar, concretizar, ¿no?, una democracia plena, una ciudadanía marcada en la tolerancia y el respeto. Entonces, voy a compartir un video con ustedes, colegas, para ver cómo podemos relacionar lo que vamos a observar o rescatar con, ¿no?, la razón de ser de nuestra área y los enfoques. Va a durar únicamente, perdón, unos 5 minutos. ¿Se escucha, no, maestro Pedrito? ¿Colega, se escucha? No hay audio. O avánzale a ver. Tenemos solo una imagen. Avánzale un poquito para saber si hay audio.
Sí, sí, ahí Estamos está. dando clases de organización en este sentido, porque donde ha habido contradicción ha sido por parte de ellos. Bueno. Póngale de cero entonces, maestro. ¿Se escucha, no, maestro? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien, ya. Gracias, maestro. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. La justicia perfecta es bien inalcanzable en este mundo, lo cual no obsta a que todos anhelemos siempre la mayor justicia que sea posible. Hemos defendido con la máxima fuerza y convicción la inmunidad diplomática del senador Pinochet. Tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile. Le estaba tratando con adolescentes que debían ser cuidadosos en las opiniones. Nosotros estamos dando clases de organización en este sentido, porque donde han habido contradicción ha sido por parte de ellos. No tuve ninguna información ni previa y después me informé en Capurna con la prensa. Que la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo, que la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios de la casita, 2 departamentos. La educación es gratis para todos. Acá es para los románticos que han caído las flores. Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. No solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social. Cabro, que esto no prendió. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Y es súper evidente de cómo se nos vulneran los derechos solo por el hecho de la infraestructura. Nosotros estudiamos incluso en invierno sin ventanas. Entonces la lluvia y el frío se pasaba a la sala. Entonces son como cosas como esas las cuales uno busca cambiar. Cosas como esas las que uno no quiere para su familia. Y para nadie, la verdad. Porque uno la ha vivido, uno la ha sentido. Ese es el problema de que haya presidentes y diputados los cuales son de arriba. Porque no entienden nada sobre nuestra realidad, no saben lo que es pasar hambre, no saben lo que no es tener un techo donde dormir o que te embarguen la casa y tener que irse con otros familiares y llegar a casa ajena. Y he sufrido mucho por la necesidad de la vivienda. O sea, me fui muy chica de la casa, he vivido en hartas comunas y siempre ha sido un problema, una angustia. Soy mamá también, así que no me alcanza plata para pagar el colegio, para pagar arriendo, ¿cachai? Y eso nos tenía a todos así bien con el corazón apretado, ¿cachai? Porque uno se preguntaba cuánto me iba a resistir, ¿cachai? Porque uno llegaba a fin de mes, resistía a fin de mes, y para el otro de repente le tocaba pedir plata prestada, ¿cachai? Y es una angustia permanente, ¿cachai?
La mujer históricamente ha sido la encargada de sostener la vida y ya bien sabemos cómo el capital y el patriarcado nos la precarizan. Día a día históricamente ha sido así. Entonces, un poco eso, conmemorar también desde nuestra experiencia como mujeres, como estudiantes, como pobladoras, como trabajadoras, que en el fondo nos llevamos siempre la doble explotación y la opresión también viene por parte doble. No queremos que llegue la normalidad, porque la normalidad ha sido muy mala para nosotros. La normalidad ha sido de sueldos miserables, de salud indigna, de educación de mercado a la cual han podido acceder las clases más pudientes y los niños de nuestros barrios han quedado marginados, se han transformado en pequeños invisibles que después crecen y son criminalizados. Esa normalidad no la queremos, no la queremos más. Preferimos el caos, preferimos el encuentro como el que estamos viviendo ahora, pero no queremos más la normalidad del modelo neoliberal. Porque al final lo que quiero que cambie es el modelo, porque en Chile hay un modelo neoliberal que surgió en la dictadura y es algo que sigue vigente. El modelo es básicamente la causa de todos los problemas sociales que hay ahora, entonces tiene que cambiar el modelo para que puedan cambiar todas las cosas. Bien, colegas. El video, como se ha podido observar, ¿no?, habla de situaciones, aspectos inherentes, ¿no?, a nuestra área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Se hablaba de justicia, ¿no?, de explotación, indiferencia, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo, colegas, lo que quería rescatar y compartir con ustedes es que este movimiento, que ha sido en este caso el inicio y la causa de lo que hoy se está experimentando en Chile, ¿no? En Chile hoy se está redactando una nueva constitución, ¿no?, más equitativa, ¿no?, más justa, más democrática. Lo que yo quería, sobre todo en este caso, compartir y rescatar con ustedes, maestros y maestras, es que todo este movimiento que desencadena la primavera chilena, ¿no?, se inicia en los liceos, vale decir en este caso en los colegios secundarios, ¿no? Ahora, sin ánimos de hacer un paralelo, ¿no?, ¿cómo es que esa actitud, ese pensamiento, ¿no?, que tienen los adolescentes y estudiantes de secundaria en Chile se ha podido en este caso cristalizar y poder, ¿no?, ser en este caso partícipes, y por qué no decir en este caso, ¿no?, los que iniciaron, ¿no?, todo ese proceso, ¿no?, trascendental que todavía hasta ahora en Chile se sigue dando, ¿no? Entonces, particularmente llego a una conclusión, ¿no?, de que en la medida que nuestros estudiantes, ¿no?, conozcan a profundidad, ¿no?, se hablaba de sistema neoliberal, ¿no?, se hablaba en este caso de sueldos prácticamente que no permiten a las personas vivir con dignidad, ¿no? Se hablaba de educación y calidad, que era en este caso privilegio de las clases altas, mientras, ¿no?, las clases pobres tenían que conformarse con lo que el Estado les daba. Entonces, como decía, maestros, ¿no?, en la medida que nuestros estudiantes, ¿no?, estén empoderados, ¿no?, del campo temático,
¿no? Y lo relacionen, obviamente, con las capacidades y competencias de nuestra área, ¿no? Va a ser posible que también nuestros estudiantes, ¿no?, puedan participar, puedan proponer, y por qué no ser en este caso gestores de cambios trascendentales, ¿no?, que se dan en la sociedad. Muy bien. Entonces, aquí algo que rescato es lo siguiente, ¿no? Vamos a leer. Los estudiantes secundarios entre los 12 a 18 años son los que dan el primer paso para esta revuelta social. Y son quienes abren este proceso constituyente. De ellos viene el poder originario constituyente, y creo que es fundamental que puedan participar, ¿no? Eso es lo que, bueno, se argumenta, ¿no? Consecuencia de la participación de los estudiantes, ¿no? Entonces nosotros como maestros de DPCC tenemos ese reto, ese desafío, ¿no?, de que nuestros estudiantes conozcan, ¿no?, más a profundidad, conozcan más a detalle, ¿no?, nuestra realidad política, económica, social, ¿no? Y muy bien. Conozcan nuestra realidad, ¿no? Y eso, maestros, justamente es lo que persigue, o eso es lo que enmarca nuestros enfoques, ¿no? Entonces, ahora vamos ya a la parte del dominio curricular, ¿no? Y aquí, maestros, vamos a hacer un repaso, un recuento de lo que ya en este caso venimos trabajando, ¿no?, de lo que ya en este caso se viene, ¿no?, realizando. Entonces, como sabemos, ¿no?, el primer enfoque del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica es desarrollo personal, ¿no?, que implica procesos de cambio y transformación en 5 dimensiones, ¿no? Procesos de cambio y transformación, ¿no? La dimensión biológica, social, afectiva, cognitiva y comportamental, ¿no? Estos procesos de cambio y transformación, ¿qué permiten? ¿Qué hacen posible? ¿No? Por ejemplo, reflexión, punto de vista crítico, ético, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en nuestro país, hablar de ética constituye un verdadero desafío, ¿no?, por lo institucionalizado que están, los antivalores, ¿no?, la corrupción. Entonces, el área persigue reflexionar sobre eso, ¿no?, puntos de vista críticos, éticos. ¿Qué más permite? Valora y responde a sí mismo y a los demás. Permite vínculos con el mundo sociocultural, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de estos procesos de cambio y transformación? Alcanzar sus potencialidades, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, ¿no?, el desarrollo personal, ¿no?, de nuestros estudiantes, ¿no?, que se tiene que dar en 5 dimensiones, permite o va a ser posible que nuestros estudiantes alcancen sus potencialidades. Vale decir, en este caso, tengan esa capacidad, ¿no?, de reflexionar, de relacionarse, ¿no?, de valorar
de identificarse, ¿no? Con sus raíces, ¿no? Con su entorno. Muy bien. El siguiente enfoque, ciudadanía activa. Esto ya también es ya bastante conocido, lo venimos trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué promueve la ciudadanía activa? ¿Qué promueve? ¿Qué busca? ¿No? Promueve asumir responsablemente el rol como ciudadanos con derechos y deberes, ¿no? Es decir, en este caso que se asimile, ¿no? Se asimile que somos ciudadanos con derechos, pero también en este caso con obligaciones, con responsabilidades, ¿no? Que tenemos que, primero en este caso, respetar, obedecer, ¿no? Para exigir respeto, ¿no? Cuando hablo de obedecer, hablo de respeto, por ejemplo, en este caso, ¿no? A las normas, a las reglas, ¿no? A la moral. Por ejemplo, cuando se experimentaba esto de la pandemia, ¿no? Se veía, ¿no? Situaciones en que había un irrespeto, ¿no? A lo establecido, ¿no? A lo dictado por la autoridad, la norma. Es ahí, ¿no? Donde nuestros estudiantes tienen que entender que se interrumpen, en este caso, sus derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque están transgrediendo, ¿no? Una norma, una regla, ¿no? Van a perder respeto porque ellos no están respetando, ¿no? Entonces, esto lo conseguimos a través de, o se da a través de, ¿no? La reflexión crítica y la deliberación, ¿no? Ahora, la reflexión crítica y la deliberación, ¿qué permite? ¿No? Permite, por ejemplo, propiciar una vida en democracia. Pero la democracia tiene que ser entendida en toda la extensión de la palabra, ¿no? Porque a veces limitamos la democracia, ¿no? Al simplemente hecho de participar, ¿no? Pero democracia, sabemos, maestros, que es más que únicamente participar, ¿no? Democracia es equidad, democracia es igualdad, democracia es justicia, ¿no? Democracia es bienestar. ¿Qué más permite? Disposición para el enriquecimiento mutuo, ¿no? Es decir, en este caso no dar espacio, ¿no? A diferencias, a encuentros, más por el contrario, ¿no? Respetar y sumar, ¿no? Aprender del otro, ¿no? Pero respetando, ¿no? Respetando principios, formas, costumbres, ¿no? ¿Qué nos permite? Participar activamente en el mundo social, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como ya se pudo observar en el video, ¿no? Difícilmente en este caso vamos a poder participar, ¿no? Activamente, ¿no? Responsablemente, si no apelamos a la reflexión crítica, ¿no? A la deliberación, ¿no? Únicamente la reflexión crítica, ¿no? Va a permitir en este caso que lleguemos en este caso a conclusiones, ¿no? Sobre lo que viene, por ejemplo, experimentando nuestra sociedad, ¿no? En todo ámbito, ¿no? En el ámbito político, económico, cultural, social, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿No? ¿Para qué?
o cuál es en este caso la meta final, ¿no? Lograr ciudadanos conscientes y comprometidos con la sociedad donde viven y de su rol como agentes de cambio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tomar conciencia de la realidad que se experimenta, ¿no? Y, consecuencia de ello, buscar el cambio. Ser agente, ser promotor del cambio. La búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa permitirá que cada persona se desarrolle plenamente, ¿no? Efectivamente, no vamos a lograr, ¿no?, el desarrollo pleno de una persona si es que no hay condiciones, si es que no hay garantías, si es que no hay recursos. ¿Cómo hablar de desarrollo pleno, ¿no?, si de por medio en este caso está la pobreza, el hambre, la desigualdad? No podríamos, no se puede. Hacemos el intento, pero falta aún demasiado, en este caso, para lograr, ¿no?, particularmente en nuestra sociedad, en nuestro país, un desarrollo pleno de las personas, ¿no? ¿Cómo? No había forma, ¿no? Dice que la felicidad aumenta cuando sentimos hambre, ¿no? O sea, no podemos hablar de felicidad cuando hay hambre, cuando hay pobreza. Muy bien. Entonces, aquí, maestros, dejamos lo que es la parte de dominio curricular, ¿no? Las competencias ya en este caso se viene trabajando, ¿no? El desarrollo de una competencia que implica la movilización de nuestras capacidades, ¿no?, desempeños, se viene trabajando. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de lo que es el dominio disciplinar. Aquí, maestros, quiero compartir con ustedes una crónica. Entendiendo en este caso que el dominio disciplinar no es otra cosa que investigar, actualizarnos, ¿no?, conocer a profundidad nuestro campo temático. Entonces, por ejemplo, no podemos hablar de ciudadanía, no podemos hablar de república sin hablar en este caso del punto de inicio, ¿no? Cuando surgimos en este caso como república, o cómo era en este caso la realidad de la ciudadanía, ¿no?, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? Entonces, aquí, colegas, ¿no?, rescaté una crónica de César Vallejo, ¿no?, la cual lleva como título Vallejo juzga al Perú. Entonces, aquí, por ejemplo, nos ilustra, nos comparte, ¿no?, de cómo, ¿no?, lejos de que la independencia de por sí signifique, ¿no?, mejores condiciones de vida, o cambio, libertad, la independencia, vamos a decir, empeoró la situación de la masa indígena. Es decir, que por ejemplo en este caso la población indígena de nuestro país, ¿no?, estaba mejor o tenía mejor trato por parte de la colonia que en la república. Una situación en este caso para compartir con nuestros estudiantes, ¿no? Y invitemos a la reflexión, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a leer una parte, ¿no? Dice, es lo que es una crónica de César Vallejo, ¿no? Dice acá, he visto en el cinema documentales conmovedores, ¿no?, sobre la vida en las Indias, 1933, hasta ese entonces la India era colonia, ¿no?, de Inglaterra, en el Congo, ¿no?, y demás.
¿Y qué dice César Vallejo? Y debo confesar que las clases de la infraestructura social en América Latina soportan una vida 100 y 1000 veces más miserable y dolorosa que las mismas clases de las colonias oficiales. Era en este caso la conclusión a la cual había arribado César Vallejo. Eso a tener en cuenta, ¿no? Y ahora, trasladándolo a la actualidad, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿No? ¿Qué cambios se han dado? ¿O qué profundos han sido esos cambios como para, por ejemplo, decir que esto era historia? ¿No? Bueno, eso se reflexiona, se analiza juntamente con nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, Vallejo dice ahí que la causa es que cuando se da la independencia en América Latina, ¿no? Los criollos, españoles nacidos en el Perú, estaban, vamos a decir en este caso, en total libertad para hacer lo que ellos quisieran. En la colonia tenían que rendir cuentas, pero cuando ya se da la independencia, no tenían que rendir cuentas absolutamente a nadie, tenían un poder absoluto. Y eso trae consigo que la situación de la ciudadanía, ¿no? En 1930, ¿no? sea crítica, ¿no? Pero también nos habla aquí de cómo, ¿no? Cómo todo estaba, vamos a decir, perfectamente estructurado, ¿no? Para que esta situación no cambie, ¿no? No cambie, se mantenga. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? En esta distribución tan cuidada de los papeles de la farsa social, no es admisible, ni siquiera concebible, ninguna posibilidad de cambio. Lo mismo que en las sociedades teocráticas, cada capa social debe quedar conforme, ¿no? a una ley inventada por las clases dominantes, cuajada para siempre en su lugar, ¿no? Los pobres son juzgados hasta el fin de sus días, mientras que los ricos y los encopetados permanecerán ricos y encopetados eternamente, ¿no? Más aún, uno y otro de estos destinos son heredables y se transmiten para cada una de ambas clases, de generación en generación. En suma, es el clásico régimen de castas en plena república, ¿no? 1933, ¿no? Primera mitad del siglo XX. Ahora, consideré esta crónica muy potente, muy fuerte, ¿no? Esto es como para compartir, ¿no? con nuestros estudiantes, ¿no? Compartir y en este caso lograr, ¿no? esa reflexión crítica, pensamiento crítico, ¿no? Y conocer, ¿no? de repente un poco más a profundidad cómo era en este caso la vida, ¿no? ¿Por qué no decir en este caso de nuestros bisabuelos, ¿no? tatarabuelos, ¿no? que eran considerados ciudadanos de segunda clase, o es más, que no eran considerados ciudadanos, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, ¿no? ¿Esto ha cambiado ya efectivamente? Por ejemplo, ahora podemos hacer un paralelo, estamos, ¿no? en plena globalización, ¿no? Y lo que se dice de la globalización de manera resumida es que la globalización hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, ¿no? Entonces, eso no es de ahora, ¿no? Eso viene desde antes, ¿no? Y que hasta ahora, ¿no? se buscan, vamos a decir, estrategias, ¿no? Leyes, ¿no? Para que, bueno, desde mi punto de vista,
para que no haya cambios trascendentales, ¿no? Es por eso que estamos experimentando toda esta coyuntura, este contexto político en este país, ¿no? Entonces, esto, maestros, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de ciudadanía. Muy bien, entonces, aquí, maestros, otro aspecto que quería considerar con ustedes para, ¿no?, trabajar, ¿no?, estos temas, ¿no?, que se dan propiamente en el área de DPCC, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, cuando hablamos en este caso de bienestar, ¿no?, tenemos que hacer un paralelo con lo que es la desigualdad y la corrupción, ¿no? ¿Cómo es que esto, vamos a decir, surge, se da en nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí un pequeño concepto, ¿no?, que en este caso nos comparte Alfonso Quirós, ¿no?, en su texto Historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Y él dice, ¿no?, si uno pudiera escoger dos palabras para describir América Latina, desigualdad y corrupción serían apuestas seguras, ¿no? ¿Cómo es que, ¿no?, la corrupción se ha venido, en este caso, ¿no?, se ha institucionalizado, ¿no?, desde el origen mismo, ¿no?, o del inicio mismo de nuestro país como república, o sea, desde el nacimiento, ¿no? Lo que implica concluir que estamos frente a un reto, a un desafío único, ¿no? Porque son, ¿no?, 200 años de que esto se ha venido estructurando y institucionalizando. Entonces dice, por ejemplo, dice, la primera, la desigualdad, ha definido en distintas formas las estructuras y los procesos sociales del continente, desde la conquista, ¿no? La independencia empeoró estas condiciones, ¿eh?, de diversas maneras, mientras que la etapa liberal consolidó la desigualdad haciéndola legal, ¿no? Efectivamente, ¿no? Había en este caso mendicidad, había pobreza, pero también en este caso había privilegios, ¿no? Había personas, grupos que tenían todo, como personas en este caso que no tenían absolutamente nada, ¿no? Y eso se hace legal, por una cuestión en este caso de clase, de raza, ¿no?, particularmente, ¿no? Se hace legal. Y la corrupción, por ser tan omnipresente, el tema engloba las distintas formas en que los individuos aprovechan su posición como un camino para el enriquecimiento monetario personal, ¿no? La corrupción. ¿Cómo en este caso invitar a nuestros estudiantes a reflexionar, ¿no?, a tener una posición sobre la corrupción? Definitivamente entendiendo este problema desde sus inicios, ¿no?, desde la raíz, ¿no? Decir a nuestros estudiantes, por ejemplo, que hubo un momento en que de nuestra historia, una etapa de nuestra historia, donde, ¿no?, la corrupción y la desigualdad eran instituciones, ¿no? Por ejemplo, vamos un poco al área de ciencias sociales, por ejemplo, cuando se da la república aristocrática, ¿no?, el gobierno de la aristocracia, ¿no?, es ahí donde se institucionaliza esto. Entonces, el alumno, obviamente en este caso va a reflexionar, ¿no?, cómo era posible, ¿no?, que eso pudiera darse, ¿no? Y si ahora eso ya se ha corregido totalmente, o estamos en camino a corregir eso, ¿no?
Entonces, finalmente cabe añadir que entre las formas más dañinas de corrupción se encuentran las decisiones políticas basadas en sobornos, ¿no? Estas pueden incluir vastos programas nacionales e inversiones que frecuentemente generan las más cuantiosas ganancias, ¿no? Entonces, esto sí es una cosa que se mantiene, ¿no? El soborno. Entonces, aquí, maestros, un cuadro, ¿no? Particularmente considero importante, ¿no? Conocer, ¿no? Relacionar, hacer un paralelo. Desigualdad, corrupción e impunidad. Impunidad, ¿no? O sea, ahora ya no únicamente en este caso un problema mayúsculo es la corrupción, sino la impunidad, ¿no? Impunidad. Entonces ya todos sabemos lo que es desigualdad, ¿no? Lo que se entiende por corrupción, ¿no? Pero de repente en este caso, para lograr que se reflexione, ¿no? Y hacer en este caso que nuestros estudiantes tengan una posición, ¿no? Reflexionen, tengan una posición firme, clara, con respecto a estos problemas, ¿no? De impunidad, ¿no? ¿Qué se entiende por impunidad? Porque, por ejemplo, cuando se está en campaña electoral, ¿no? Cuando hay estas elecciones, ya sean presidenciales, regionales, municipales, ¿no? Surge una especie de conclusión que se va como que aceptando o normalizando, ¿no? Bueno, robó, pero hizo obras, ¿no? Pero ahí nosotros tenemos que incidir y separar y diferenciar, ¿no? Hacer obras era el deber, era la obligación, o es el deber y la obligación de una autoridad, ¿no? Va a decir de un alcalde, ¿no? Un gobierno regional, de un presidente. Robar es un delito. Entonces, son temas muy interesantes, son temas muy complejos, pero que maestros se prestan, vamos a decir, perfectamente, ¿no? Para lograr esa reflexión, ¿no? Esa reflexión, conclusión y posición de nuestros estudiantes, ¿no? Yo particularmente cuando trabajaba, ¿no? Hacía estos paralelos, ¿no? ¿No? Como entre causa y efecto, ¿no? O lo que implica todos estos problemas. Entonces aquí, por ejemplo, una frase que definitivamente invitaría a la reflexión, ¿no? Por ejemplo, dice, la ley solo existe para los pobres, ¿no? Los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren y lo hacen sin recibir castigo, porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con el dinero. ¿Cuál es en este caso la posición de nuestros estudiantes frente a esa frase? ¿Efectivamente es así? ¿Y qué se puede hacer en este caso desde la escuela, ¿no? Desde la familia, para atenuar, ¿no? O no caer en este tipo de irregularidades, ¿no? Entonces, yo, colegas, maestros y maestras, trabajo de esa forma, ¿no? De esa forma. Son, vamos a decir en este caso, frases, lecturas, ¿no? Crónicas que incitan, ¿no? O promueven que el estudiante reflexione, analice, ¿no? Y asuma una posición, ¿no? Podría decir, si es así, ¿no? Es así. No hay nada que pueda con el dinero, ¿no? Podría decir otro estudiante que sí, ¿no? Sí, es en este caso la moral, la ética, ¿no? En el cual se debe desenvolver una persona, ¿no? Ejemplos hay,
No, definitivamente no es la regla, es la excepción, pero hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos. Muy bien. Disculpe. Muy bien. Ahora, otro punto que quería compartir con ustedes, maestros, es que nosotros, como maestros del área de DPCC, debemos, en este caso, de conocer, ¿no? No digo en detalle, pero prestarle especial atención a la Constitución política del Perú, ¿no? Que es el marco, vamos a decir en este caso, principal, general, para el desarrollo, el desenvolvimiento de una sociedad, de las personas, ¿no? De las instituciones, ¿no? Debemos de conocer, ¿no? Nosotros como maestros del área de DPCC debemos de prestar una especial atención al conocimiento, ¿no? A la lectura de la Constitución política del Perú. Teniendo en cuenta que lo que tiene como enfoque el área, como ya se explicó al inicio, es la ciudadanía activa, ¿no? Y la ciudadanía activa va a ser consecuencia, en este caso, de la reflexión, ¿no? Crítica que hay en nuestros estudiantes. Y nosotros como maestros debemos de conocer, ¿no? Un poco a profundidad nuestra constitución política, ¿no? Por la coyuntura que estamos experimentando ahora, ¿no? Por ejemplo, ahí les ponía como ejemplo lo que establece el artículo 32 y lo que establece el artículo 206 de nuestra Constitución con respecto a la Asamblea Constituyente o al cambio de Constitución, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya sería un tema, ¿no? Magnífico, ¿no? Para el debate, para reflexionar y arribar a una posición, ¿no? No una conclusión por parte de nuestros estudiantes, ¿no? Obviamente, en este caso, ¿no? Dando otros, vamos a decir, otras informaciones, ¿no? Otras fuentes, ¿no? Muy bien. Ahora, existen tipos de democracia, ¿no? El Perú particularmente es una democracia representativa, ¿no? Pero lo que deberíamos en este caso, vamos a decir, aspirar, ¿no? Es lograr una democracia participativa, ¿no? Una democracia en este caso, ¿no? Donde, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? Sean más activos, ¿no? Informados, ¿no? Y se relacione en este caso con la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora se está dando esto de la recolección de firmas, ¿no? Y obviamente en este caso los ciudadanos lo hacen por convicción, ¿no? Por convicción y porque se argumenta en este caso que es sinónimo, ¿no? El cambio de constitución va a ser sinónimo de cambio, de mejora, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos trabajar es eso, ¿no? Lograr, ¿no? Aspirar a una democracia participativa, ¿no? Entonces, ahí hacer un paralelo con nuestros estudiantes, qué es una democracia representativa y qué es una democracia participativa, ¿no? Una democracia participativa, o cómo se relaciona la democracia participativa con la ciudadanía activa, ¿no? Mientras que la democracia representativa, ¿no? Es la que se proclama en estos días y supone que los ciudadanos delegan las funciones de gobierno en personas elegidas por ellos mismos, ¿no? Pero en la democracia participativa ya se da esa actitud, ¿no? Que persigue el enfoque del área de DPCC. Dice, ¿cuándo es que se quiebra la democracia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, para conversar con nuestros estudiantes, ¿no? Para debatir, ¿no? Insisto, en este caso, para llegar a la reflexión, ¿no? ¿Cuándo es que, vamos a decir,
se interrumpe la democracia, se quiebra la democracia, ¿no? De acá el quiebre en las democracias, de acuerdo con Linz, ¿no? Se debe a las desigualdades sociales y económicas, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Difícilmente en este caso podríamos hablar en nuestro país de una plena democracia, ¿no? Cuando existen desigualdades sociales y económicas, ¿no? Entonces, hay una tarea pendiente, ¿no? Hay una tarea pendiente hasta, ¿no?, lograr una democracia plena, ¿no? Una democracia en este caso donde, vamos a decir, esa brecha, esa diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no?, lejos en este caso de extenderse, ¿no?, disminuye, ¿no? Lo que implica que, ¿no?, todos estemos más próximos, más cercanos a tener una, ¿no?, una vida con dignidad, ¿no? No tanto calidad, sino una vida con dignidad. Muy bien. Entonces, eso, colegas, para, ¿no?, trabajar con nuestros estudiantes, ¿no?, hacer este paralelo. Ahora, esto, maestros, también es un tema que considero muy importante, ¿no?, que nosotros en este caso debemos de conocer un poquito más, ¿no? Sabemos, ¿no?, el rol de los medios de comunicación, ¿no?, de cómo se ha comportado particularmente estas últimas elecciones, ¿no? Pero el objetivo, la meta es conocer más a profundidad. De eso, básicamente, trata el dominio disciplinar, ¿no? Cosa que tengamos más recursos, mejores y más consistentes argumentos para trabajar con nuestros estudiantes. Maestros, ojo, el dominio curricular, ¿no?, está sujeto al dominio disciplinar. En la medida que tengamos mejor dominio disciplinar, vamos a poder consolidar el dominio curricular. ¿Cómo, por ejemplo, en este caso, desarrollar, ¿no?, las competencias del área de PCC, ¿no? Por ejemplo, desarrollar la competencia, ¿no?, de liberación de asuntos públicos, ¿no? Participa en acciones que promuevan el bienestar común, si no tenemos suficiente, en este caso, argumentos. Esos argumentos, maestros, nos van a permitir hacer ejemplos, ¿no?, paralelos, y desarrollar, vamos a decir, de manera más fácil y consistente cada una de las competencias del área de DPCC. Entonces, eso es importante. La educación no es sino, en este caso, experiencia, ¿no? Y cuando hablamos de dominio disciplinar, pasa, ¿no?, básicamente por leer, ¿no? Leer, investigar, actualizarse. Y ahora, maestros, tenemos una, vamos a decir, una ventana única para poder informarnos. Internet, ¿no? Internet, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Para coger, vamos a decir en este caso, extractos, ¿no?, informaciones, frases que vi en este caso por sí solas, invitan en este caso a la reflexión, ¿no? Por ejemplo, colegas, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo es que se da la salida del premier, ¿no? ¿Cómo se da eso? ¿Cuál es el inicio, ¿no? El desenlace es la salida, ¿no?, del premier Guido Bellido, ¿no? Pero ¿cuál es el punto de partida, ¿no? El punto de partida, colegas, es cuando él publica un tuit, ¿no? Un tuit, donde anuncia la renegociación
del gas de camisera, ¿no? Un tuit. ¿Se dan cuenta? Entonces, importante, colegas, tomar en cuenta esto, ¿no? Tomar en cuenta esto. Obviamente, en este caso, los textos escolares, que también, claro, que leer, ¿no? Periódicos, ¿no? Y también, en este caso, revisar las redes sociales en Internet, que tiene, obviamente, en este caso, haciendo una selección, ¿no? Filtrando, tiene información muy, muy importante. Entonces, tenemos, como digo, nuestras posibilidades, ¿no? Tenemos, en este caso, recursos para, ¿no? Trabajar mejor esto del dominio disciplinar. Entonces, por ejemplo, acá en medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso todos los medios de comunicación llegan a las mismas conclusiones? ¿Por qué todos los medios de comunicación tienen, ¿no? similares, en este caso, por no decir iguales, puntos de vista, por ejemplo, sobre la política de Estado, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Por la concentración de medios, ¿no? ¿Y cuándo es que hablamos de concentración de medios? ¿No? Por ejemplo, acá en nuestro país hay concentración de medios, colegas. Sí, sí hay concentración de medios, ¿no? Hay un solo, en este caso, grupo que maneja la mayor cantidad, en este caso, de medios, ¿no? Escritos, radiales y televisivos. Explicar al estudiante, ¿no? ¿Por qué se dio eso, no? ¿O qué es lo que provoca esto? ¿O cuál es la consecuencia de la concentración de medios, ¿no? Y partimos, en este caso aquí, por ejemplo, resaltado, ¿no? La concentración de medios aumenta las posibilidades de reducir la pluralidad de puntos de vista políticos, culturales y sociales. O sea que la concentración de medios monopoliza, en este caso, ¿no? Los puntos de vista. Ya no hay diversos puntos de vista, sino hay un solo punto de vista, como se ve ahora, con respecto al gobierno del, ¿no? presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, yo insisto, colegas, que el área de PCC se presta de manera única, ¿no? Para siempre, en este caso, atender o no perder la mirada en nuestros enfoques. Obviamente, en este caso, desarrollando nuestras competencias, ¿no? Poder mediático, ¿no? ¿A qué se refiere el poder mediático? ¿No? El poder mediático es también conocido como el cuarto poder, ¿no? Es la expresión que se hace referencia o que hace referencia a los medios de comunicación y la prensa, en cuanto a un sector dotado de gran poder o influencia en los asuntos sociales políticos de un país, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Creo que ahora se ha podido evidenciar con mayor claridad ese poder que tienen en este caso los medios de comunicación, ¿no? Que podríamos decir con razones bastante sólidas que inclusive está por encima del mismo presidente de la República, ¿no? Es un tema muy interesante y muy, les digo, maestros, importante, ¿no? Para tratar con los estudiantes y debatir y llegar a conclusiones. Y esto del establishment, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Ahora está de moda, ¿no? Esto del establishment, ¿no? Caviar, ¿no? Derecha, izquierda, ¿no? Radicalismo. Entonces, el estudiante ha escuchado, ¿no? Y es que están más al tanto, ¿no? O más pendientes, o más cerca de esto de las redes sociales, de internet, ¿no? Obviamente, si es que hay interés, lee, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por establishment, ¿no? Es el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad con un campo determinado que procura mantener y controlar el orden establecido. Entonces, esto importante, ¿no? Hablando de los medios de comunicación que, ¿no? Jugaron
están jugando un rol importante, determinante, ¿no? No únicamente en el aspecto político, ¿no? Económico, sino en todo aspecto, colegas, ¿no? En todo aspecto, ¿no? No hay un espacio de nuestra vida, ¿no? No hay un espacio en la sociedad que esté al margen, en este caso, ¿no? Del poder que tienen los medios de comunicación, ¿no? Para que las cosas, como acá hace referencia, ¿no? Se mantengan, ¿no? Muy bien. Y eso también, colegas, ahora que estamos con esto, ahora más que antes, ¿no? Que estamos con esto de las herramientas digitales, ¿no? Los TICs, ¿no? De que todo en este caso se da, ¿no? En el marco de las redes sociales, del internet, ¿no? Tenía una reunión en este caso el Premier y... Sí, ya está bloqueado, solo parece que algo ha pasado. Claro, maestro Pedrito. Continúa, no, maestro, adelante, adelante. Gracias. Entonces continuamos con esto. Maestro, les decía que, por ejemplo, cuando se tuvo una reunión, ¿no? Entre los militantes de Perú Libre, el premier en ese entonces Bellido preguntaba, ¿no? Que quiénes tenían tweet, ¿no? Y él decía en este caso que ahora era necesario que todos tengan tweet porque, vamos a decir, el trabajo político, ¿no? Se ha trasladado a los tweets, ¿no? Pero en esto de las redes sociales hay aspectos en este caso que debemos de nosotros conocer, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado hablar de los trolls, ¿no? Castellano, los fake news, ¿no? Y líderes de opinión, ¿no? ¿Qué es un troll? ¿Qué son los trolls? ¿Qué es un fake news? ¿No? Y cómo esto está relacionado, ¿no? Con la política, con lo económico, con lo social, con la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, un troll, ¿no? En español, troll, ¿no? Es un término que se usa como parte de la jerga de Internet, ¿no? Para referirse a una persona que se dedica a realizar comentarios provocadores que buscan crear controversia o desviar la atención de una temática con el fin de captar la atención, ¿no? Entonces, los troles, ¿no? Ahora, vamos a decir, abundan en las redes sociales, ¿no? ¿Para qué? Para, en este caso, desvirtuar información, desviar la información o crear controversia, ¿no? Para que de repente, en este caso, por ejemplo, pongamos en duda, por ejemplo, no sé, un punto de vista, ¿no? Una noticia, ¿no? Que se dan a través de las redes sociales, ¿no? O a través de los medios de comunicación conocidos, ¿no? Y los fake news, ¿no? Esto es en inglés, ¿no? Son las noticias falsas, ¿no? Las noticias falsas que, por ejemplo, cuando se daba esto de la pandemia, colegas, ¿no? Ocurría que había gente en este caso que daba noticias de que, por ejemplo, esto del COVID era un invento, ¿no? O no existía, ¿no? O que las vacunas eran, en este caso, para tener una especie de control sobre la humanidad, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, conocer esto y, en este caso, comunicar a los estudiantes, ¿no? Para saber, en este caso, filtrar, seleccionar la información que se tiene en las redes sociales, ¿no? Líderes de opinión, ¿no? Es un líder de opinión, ¿no? Es una persona o una organización que tiene la capacidad de ejercer influencia entre las actitudes o la conducta de otros individuos hacia ciertas formas de pensar o de actuar, ¿no? Líderes de opinión. Como por ejemplo, en este caso, ¿no? Los que ya, bueno, conocemos o salen ¿no? En los canales de cable, ¿no? O en este caso, en Facebook, ¿no? Y como en este caso lo que dice es tomado casi de manera inmediata, por cierto, ¿no?
cuando no necesariamente siempre puede ser así, ¿no? Entonces, aquí puse como marco los psicosociales, ¿no? Los psicosociales, ¿no? Esto que se da, ¿no? Se da, aquí en el Perú surge con Fujimori, ¿no? Para, ¿no? Vamos a decir, en este caso, desviar, ¿no? La atención, ¿no? de la población a otros asuntos, en este caso domésticos, triviales, de lo que verdaderamente en este caso debía merecer, en este caso, atención, ¿no? Entonces, esto es muy importante, maestros, tener en cuenta, ¿no? Los psicosociales, y qué es un troll, qué son los fake news, y, ¿no? ¿Qué son los líderes de opinión? Muy bien. Identidad, ¿no? Ahora, colegas, maestros, maestras, cuando se daba esto de esta fiebre democrática, consecuencia de las elecciones, bueno, este año fue particular, ¿no? O estas elecciones fueron particulares, ¿no? Ya propiamente no era una fiesta, ¿no? Democrática, sino era un enfrentamiento, no sé si democrático, pero ya era un enfrentamiento que inclusive llegaba en este caso a situaciones, ¿no? de agresión, ¿no? Porque se veía o se entendía en este caso, ¿no? la candidatura de Pedro Castillo, particularmente ya en la segunda vuelta, vamos a decir, como un desafío, ¿no? A lo ya establecido, ¿no? A lo ya, en este caso, vamos a decir, conocido y asumido en este caso como normal y como correcto y como bueno, ¿no? Entonces, se dio este enfrentamiento donde resalta esto de la identidad, de la estigmatización y de la interculturalidad, ¿no? Estigmatización, por ejemplo, en la segunda vuelta, cuando, ¿no? Se da de que las firmas falsas, ¿no? O las actas, en este caso, que deberían ser anuladas, ¿no? Únicamente era, en este caso, de las poblaciones andinas, y de las poblaciones andinas, las más pobres, ¿no? Como de Huancavelica, Ayacucho, etc., ¿no? Estigmatización, ¿no? Y como en este caso la identidad, ¿no? Toma cuerpo o se hace presente en estas elecciones, y en este caso todo, no sé, lo andino, lo provinciano, ¿no? Necesariamente tenía que estar identificado con Pedro Castillo, y en este caso particularmente lo limeño tenía que estar identificado con la otra candidata, ¿no? Es eso importante a tratar, a dialogar, a conversar con estos estudiantes, ¿no? Pues decía que estamos en un momento, un escenario único, ¿no? Totalmente, en este caso, particular, trascendental, ¿no? Asumiendo que lo que ocurría normalmente, ¿no? Lo que ocurría normalmente era en este caso que, por ejemplo, para lograr el cambio, ¿no? Para lograr mejoras, por ejemplo, salariales, mejor calidad de vida de las personas, en este caso, excluidas, ¿no? Significaba un enfrentamiento, ¿no? Entre los que reclamaban y entre el gobierno, ¿no? Pero ahora no es así. Ahora el gobierno es que está del lado, en este caso, de esos reclamos, de esas reivindicaciones, ¿no? Y que no está siendo, vamos a decir, bien tomado, ¿no? Por la otra parte, ¿no? Entonces, esto, colegas, muy interesante, muy importante a tratar, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que tiene que primar es la dignidad, ¿no? La dignidad de la persona, ¿no? La dignidad es lo que, ¿no? Nos diferencia, ¿no? De los animales, ¿no? No puede haber una persona, en este caso, que, por ejemplo, puede estar
sin servicios básicos que son inherentes a la persona humana, ¿no? Se le está restando dignidad a ese grupo de personas o a esa persona. Entonces, esto importante, colegas, es importante trabajar, desarrollar con nuestros estudiantes, ¿no? La identidad, la estigmatización, la interculturalidad, ¿no? Efectivamente, se estará logrando, ¿no? Vamos a decir, establecer, ¿no? La interculturalidad en nuestro país. ¿Cuál puede ser la conclusión de nuestros estudiantes de la interculturalidad, ¿no? En relación a lo que se vivió en estas últimas elecciones y lo que se sigue viviendo, ¿no? Y lo que se sigue dando. Entonces, un punto o un tema importantísimo. Particularmente, eso que todavía hay una tarea pendiente en cuanto de lograr esto de la interculturalidad, ¿no? Que hace referencia a nuestras relaciones de intercambio, de comunicación igualitarias, ¿no? Entre diferentes grupos culturales. Entonces, eso, por ejemplo, mis colegas, no se ha logrado, ¿no? Estamos en camino, ¿no? Hay políticas de Estado para que eso se consolide, pero todavía se está en camino, se está en tránsito a eso, ¿no? Sería, vamos a decir, en este caso, muy provechoso para la ciudadanía, ¿no? Lograr la interculturalidad, ¿no? Muy bien. La discriminación, ¿no? También en este caso, un tema importante, un tema en este caso que está presente, ¿no? En todo espacio, y podría decir casi en todo momento, ¿no? A veces inconscientemente hacemos referencia, ¿no? A esto, ¿no? O actuamos, ¿no? En este marco de la discriminación, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este caso nos creemos mejores de repente a otra persona por ser de tal o cual ciudad, ¿no? O clase social, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cuando hablamos de discriminación, necesariamente, en este caso, tenemos que hablar de colonialismo, ¿no? Donde, vamos a decir, se inicia esto, ¿no? Se inicia esto de la discriminación, ¿no? Dando paso al racismo, al clasismo, ¿no? Y ya al prejuicio racial, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hacer un paralelo, ¿no? Por ejemplo, podemos preguntar a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre racismo y prejuicio racial? ¿No? Entonces, racismo es ignorancia, ¿no? Racismo es un desconocimiento de que nadie es superior a otro, ¿no? Pero siendo exactos, y hablando en este caso de dominio disciplinar, ¿no? Racismo es ideología, es una ideología, ¿no? Es una ideología el racismo, ¿no? Porque pueden haber en este caso personas muy conocedoras, muy leídas, ¿no? Son racistas. Practica esta ideología, ¿no? Que apela, ¿no? A la ideología para establecer relaciones jerarquizadas, ¿no? De desigualdad entre grupos humanos, ¿no? El clasismo, ¿no? Que la discriminación ejercida sobre integrantes de una clase social. Y el prejuicio racial ya es vamos a decir, una actitud individual particular, ¿no? Que tiene una persona sobre otra. Un prejuicio racial, ¿no? Entonces, todos estos hechos, maestros, por ejemplo, ¿no? Lejos de consolidar, en este caso, la humanidad, deshumaniza, ¿no? A la sociedad, ¿no? Porque el afecto, la comprensión, la solidaridad, simplemente en este caso va dejando de existir, ¿no? Entre las personas, entre los grupos, ¿no? Estamos paradójicamente, ¿no? Avanzando en tecnología, en ciencia, ¿no? Pero también se está dando este proceso de deshumanización, ¿no? Muy bien.
continuamos con el contexto político, ¿no? Por ejemplo, estas palabras, ¿no? O estos conceptos, ¿no? Que se han dado en este caso de manera muy especial, ¿no? Ahora en este contexto de elección, que todavía en este caso se sigue dando porque como que la seguridad de que el gobierno va a permanecer 5 años, ¿no? No se tiene, ¿no? O no la tiene la mayoría de la población, ¿no? Y si a eso le sumamos los antecedentes, ¿no? A esta última elección, la situación se vuelve más crítica, ¿no? Entonces, hasta ahora, ¿no? Hay gente que, ¿no? Inclusive, como que pone fechas, ¿no? Pone fechas, ¿no? Liderado, en este caso, eso por los medios de comunicación, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo llega o aguanta o soporta este gobierno, ¿no? ¿Y qué sucederá después, no? O qué es lo que viene después, teniendo en cuenta el arraigo que tiene en este caso el presidente, ¿no? En provincias, ¿no? En las zonas andinas, en el sur, en el centro, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, maestros, importante conocer, ¿no? Importante conocer porque, por ejemplo, ¿no? Se viene, ¿no? Haciendo uso de esto, ¿no? En el Congreso, ¿no? Las entrevistas, ¿no? La familia a veces, ¿no? se entra en diferencias y se enfrenta por esta situación política, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí un término que se está usando es, ¿no? Lawfare, ¿no? ¿Y a qué hace referencia este término? ¿No? Significa, dice, la utilización de la ley y los procedimientos jurídicos como arma de guerra. Elegido un sector, por ejemplo, político como enemigo, la ley y los procedimientos judiciales son utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se viene dando, ¿no? O sería en este caso cuestión de debatir, ¿no? Si efectivamente eso está ocurriendo o no, ¿no? Con los dirigentes de un partido político, ¿no? Entonces, importante conocer esto, ¿no? Y profesor, ¿qué significa caviar? ¿Qué tenemos por caviar? Eso es un término que se da en todos los países a la izquierda, es un término propio, en este caso del Perú, ¿no? Dominio, disciplina. Dice acá el diccionario de peruanismo, ¿no? De Julio Carlos Pérez, editado por la Academia Peruana, dice, ¿no? Considero que caviar como sustantivo significa miembro, dice, ¿no? De la izquierda política, que es parte de una familia de posición socioeconómica acomodada. Entonces, caviares son los políticos de izquierda, pero que a diferencia en este caso de los políticos de provincia o de condición, en este caso, vamos a decir, humilde, son los que pertenecen a la izquierda acomodada, ¿no? Entonces, hay dos tipos de izquierda, ¿no? Se podría en este caso debatir y conversar, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Qué se opina al respecto? Y esto, maestro, ¿no? Que también lo he buscado, ¿no? En internet y encontraste esta definición, ¿no? ¿No? Es una práctica política y social utilizada por sectores conservadores y de la derecha peruana, ¿no? En general, que consiste en asignar a un adversario que tiene propuestas de izquierda o es disidente ¿no? de la estructura establecida, ¿no? Con comportamientos e ideas terroristas, ¿no? O sea, todo el que quiere cambiar el establishment, ya que revisamos ya, ¿no? Es ya visto como un terrorista, ¿no? Como una persona en este caso que no respeta la ley, que es capaz de todo, o que básicamente, ¿no? Que es capaz de apelar al terror, ¿no? Para lograr cambios. Entonces, aquí, ¿no? Profundizar la información, ¿no? Periódicos, ¿no? Internet, y por qué no, ¿no? Y por qué no tratar esto, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto político.
Y aquí, ¿no? Por ejemplo, en el video se hablaba del neoliberalismo, ¿no? La estudiante en Chile decía que no es posible cambios, mejoras para la sociedad mientras no cambie el sistema, ¿no? Y todos estamos en este caso dentro del sistema neoliberal, ¿no? Neoliberal. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo, ¿no? ¿Cuál es la relación del neoliberalismo con la globalización? Y ¿cómo se relaciona el neoliberalismo, la globalización, con la movilidad social? ¿En nuestro país hay movilidad social o no? ¿No? Sí, en este caso apelamos a la globalización y revisamos, ¿no? Y concluimos de que la globalización, lejos en este caso de lograr, ¿no?, igualdad, ¿no?, entre naciones, entre estados, está condenando en este caso a la pobreza a los países pobres, y los países industrializados ricos están haciéndose más ricos, ¿no? Entonces, ¿hay movilidad social? ¿No? ¿O qué es movilidad social, no? La movilidad social se refiere a los cambios que experimentan los miembros de una sociedad en su posición en la estructura socioeconómica, ¿no? Vale decir en este caso que una persona de clase pobre pasa a ser de clase media, ¿no? Y así, de clase media a clase media alta, ¿no? Eso se da, creo que, indagar, profundizar, ¿no? Para que se tenga, como repito, argumentos, recursos, y hacer un tema en este caso que, ¿no?, interés que al estudiante, ¿no?, y invite a que reflexione, ¿no?, críticamente. Muy bien. Muy bien, colegas. Entonces, para concluir, las ideas fuerzas, ¿no?, de esta presente disertación, ¿no?, es que los enfoques del área de DPCC, cuando hablamos del dominio curricular, son complementarios, ¿no? No podemos hablar en este caso de ciudadanía activa si no hay desarrollo personal. El desarrollo personal se constituye un requisito indispensable para la ciudadanía activa, ¿no? Son complementarios. Y resultan fundamentales para la plena realización de las personas en la sociedad, ¿no? Así, el desarrollo personal es la base de la ciudadanía activa, ¿no? El dominio disciplinar permite que se consolide el dominio curricular. Efectivamente, como ya les había mencionado, ¿no?, difícilmente vamos a lograr un dominio curricular si no hay un dominio disciplinar, ¿no? O en otras palabras, el dominio disciplinar permite, en este caso, trabajar de manera más práctica, ¿no?, sí, más fácil, ¿no?, las competencias del área, ¿no? El dominio disciplinar del maestro establece los aportes esenciales para el desarrollo personal, social y académico de los estudiantes en los diferentes niveles educativos, ¿no? Entonces, se hacía, cuando salió esto del enfoque por competencias, ¿no?, me acuerdo de los maestros, incluyo, ¿no?, llegábamos a la conclusión de que se está dejando de lado, ¿no?, el conocimiento, el contenido temático, y se prioriza las competencias, ¿no? Y lo cual en este caso los maestros no lo veían como correcto, ¿no? Pero no es así, maestros, no es así, ¿no? La conclusión es que no se puede desarrollar competencias sin, en este caso, desarrollar, tener en cuenta conocimientos y, ¿no?, dominio y temas, ¿no? No habría forma de desarrollar tal o cual competencia sin pasar por los conocimientos o los campos temáticos, necesariamente. Necesariamente. Entonces, aquí, ¿no?, se llega a la conclusión de que, ¿no?, el dominio disciplinar es importante, ¿no? Es más que necesario, indispensable, ¿no?, para lograr aportes esenciales en el desarrollo personal, social y académico de nuestros estudiantes. Bien, maestros, hasta aquí mi aporte sobre este tema tratado el día de hoy sobre dominio curricular
y disciplinar, esperando desde ya que haya sido en este caso de su interés y haya cubierto sus expectativas. Gracias, maestro Pedrito. Queremos agradecerle a usted, maestro Ames, por su brillante ponencia. Los aportes que usted nos está haciendo el día de hoy van a servirnos muchísimo en la tarea que viene luego en nuestras aulas. Quisiéramos plantearle algunas preguntas, maestro, y ojalá tengamos a bien alguna respuesta que nos pueda ayudar. Una primera pregunta que quisiéramos plantearle es la siguiente. ¿De qué manera podríamos trabajar desde el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica la reflexión filosófica? Ayúdenos en eso, maestro. ¿La recepción filosófica, mi maestro? La reflexión filosófica, o lo que diríamos, antes le llamábamos el curso de filosofía, ¿no? Pero un poco aterrizando en el tema de desarrollo de competencias, estaríamos hablando de la reflexión filosófica. Ya, maestro Pedrito. La reflexión filosófica a través del área de DPCC lo logramos o lo abarcamos cuando justamente tenemos en cuenta la competencia, en este caso, del área, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo personal, estamos hablando en este caso de las dimensiones, en este caso que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Biológico, social, afectivo, cognitivo, dice, ¿no? Cognitivo y comportamentales. Entonces, cuando nosotros desarrollamos una experiencia de aprendizaje, ¿no? Cuando interactuamos con nuestros estudiantes y, ¿no? Atendemos este enfoque del desarrollo personal, ya estamos en este caso abordando, ¿no? Teniendo en cuenta la reflexión filosófica, ¿no? Porque el desarrollo personal, ¿no? Hace que se movilice, ¿no? Estas dimensiones, estos aspectos de nuestra persona, de nuestro ser, para, ¿no? Como acá lo indica, ¿no? Alcanzar nuestras potencialidades. Entonces, la respuesta, maestro Pedro, sería que, ¿no? Se logra la reflexión filosófica atendiendo en este caso principalmente, ¿no? El enfoque o los enfoques del área de DPCC. Muy agradecido, maestro Ames. Otra pregunta que quisiéramos hacerle es concerniente a las temáticas que se plantean tanto en la competencia construye su identidad como en la competencia convive de manera democrática. ¿Habrá alguna forma en que estas, los contenidos temáticos se puedan complementar entre sí de ambas competencias o tendrían que trabajarse separadamente? ¿Cuál sería su opinión, maestro? Ya, maestro. No hay forma, maestro, en este caso de trabajar las competencias de manera aislada. Se complementan, ¿no? Se complementan. No habría forma, en este caso, como aquí lo mencionamos en las ideas fuerza, ¿no? No habría forma de lograr, de consolidar la ciudadanía activa sin, ¿no? Lograr el desarrollo personal, ¿no? O sea, el desarrollo personal, ¿no? Es básico, ¿no? O es la base para la ciudadanía activa. Entonces, se complementa. No se puede trabajar, maestro Pedro, de manera aislada. No se puede trabajar. Necesariamente, en este caso, debemos de considerar las dos competencias, ¿no? Las dos competencias. Por ejemplo, cuando hablamos de identidad, ¿no?
un estudiante que, por ejemplo, o de cultura, ¿no? Un estudiante, por ejemplo, en este caso, que se siente superior a otro cuando interactúa en la sociedad, cuando convive en la sociedad, no va a poder en este caso relacionarse, por ejemplo, teniendo como marco el respeto, la tolerancia, porque ese estudiante se considera superior, se considera mejor, ¿no? No habría forma en este caso de que, vamos a decir, se relacione, ¿no? Interactúe, comparta con otras personas de su entorno, ¿no? Teniendo como marco, repito, el respeto, la tolerancia, ¿no? No habría forma. Ese estudiante tendría problemas. Entonces, así, maestro, se complementa. No hay forma en este caso de que las competencias se atiendan de manera aislada, se complementan. Bien, maestro, nosotros le agradecemos muchísimo esa claridad con la que nos está explicando estos pormenores de nuestra área. Quiero darle pase ahora a nuestra maestra especialista de la UGEL Huancayo, la maestra Silvia Pilar, para que nos haga un breve resumen del trabajo que acabamos de escuchar de nuestro maestro Ames. Vamos a darle pase a la maestra Silvia. Adelante, maestra. Puede presentar su pantalla. Maestro Ames, por favor, ¿nos permite presentar la pantalla, por favor? Un momento. Maestra Silvia, ¿nos copia? Aló, maestra Silvia, ¿nos copia? Buenas tardes, maestro Pedro. ¿Cómo está, maestra? Trate de presentar su pantalla, maestra. Ya, voy a hacer, ya, sí. Perfecto. Bien. Buenas tardes a las autoridades presentes en la sala y a todos, estimados maestros y maestras. Con el permiso correspondiente voy a pasar a hacer el breve resumen de lo que se ha tratado como dominio disciplinar y curricular del área de DPCC. Entendemos que en primer lugar, sabemos que todos nosotros tenemos un marco del buen desempeño docente y el dominio 1 hace referencia a la preparación para el aprendizaje del estudiante y el dominio 2 para la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, en el 1 estamos hablando del dominio disciplinar y en el dominio 2 del dominio curricular y también de ese dominio pedagógico que cada uno de nosotros debemos tener, ¿no? Entonces debemos conocer, debemos demostrar conocimientos actualizados, manejarnos con solvencia, comprender y aplicar los conceptos, especialmente para describir y explicar hechos y relaciones. En la enseñanza para los estudiantes también sabemos que nuestro CENEF está basado en el enfoque por competencias y la evaluación formativa. Y estos son pues los desempeños que se han resumido de manera general que cada uno de nosotros debemos demostrar en el aula. Ya pasando al dominio disciplinar en DPCC nos encontramos con una situación en la que el docente no solamente le basta con saber, sino que también tiene que ser. Y se hace un resumen con la mirada de los estándares y de los desempeños que debemos movilizar en cada grado, los estándares en cada ciclo, y entendemos que el docente debe conocer estrategias
por ejemplo, para regularizar las emociones y los comportamientos. Debemos conocer estrategias para enseñar a los estudiantes a la argumentación, al debate, que implique búsqueda de información fiable, confiable, curada, ahora que estamos en el contexto de pandemia, ¿no? También conocer los principios éticos, conocer los principios democráticos, la legislación vigente, la institucionalidad, conocer los procesos de desarrollo biológico, conocer también de psicología, de relaciones humanas, conocer y saber y practicar los derechos sexuales y reproductivos, los derechos y deberes en general de cada ciudadano peruano, también el conocimiento y el respeto de distintas culturas y costumbres, también manejar, conocer las estrategias de mediación, negociación, diálogo y manejo de conflictos. Y esto es lo que se ha podido resumir porque la reunión es corta, ¿no? Se me encarga la tarea de hacer un breve resumen, mis estimados maestros, pero sabemos que hay mucho más. Entonces, ser un docente de DPCC pues es algo muy serio y muy importante. Ahora, viendo ya nuestros enfoques que tenemos, que es el de desarrollo personal, por ejemplo, tenemos que entender que nuestros estudiantes van a estar en un proceso de construcción como persona, que deben alcanzar el máximo de sus potencialidades, deben conocerse a sí mismos y a la sociedad, también deben saber autorregularse y manejar conflictos de manera no violenta, vincularse con el ambiente y la sociedad de manera integral, construir un punto de vista crítico y ético y tener entendiendo que cuando hablamos de la ética, entendida como el compromiso con principios morales y como el cuidado del otro. O sea, ahí es muy importante, por eso la orientación al bien común, ¿no? El cuidado del otro. Muchas veces vemos solamente por nosotros o nuestros seres queridos, ¿no? Y ya no vemos lo demás. Por eso les decía, ser un docente de DPCC implica no solo saber, sino también ser. Y la equidad en los derechos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos que le permita que se desarrolle plenamente. Un ciudadano que solamente exige sus derechos y no cumple sus deberes tampoco va a llegar al pleno ejercicio de su ciudadanía. Y luego, para finalizar, el enfoque de la ciudadanía activa, que es la vida en democracia, la disposición para enriquecer nuestra cultura, la disposición para el aprendizaje de otras culturas, la reflexión crítica de su vida en sociedad, de su rol, la convivencia y el respeto de derechos, el constituirse en agentes de cambio y también la relación armónica con el ambiente, así como la deliberación sobre los asuntos que nos involucran como ciudadanos. Básicamente, el área de DPCC es un área muy hermosa que va a permitir que nuestros estudiantes se desarrollen plenamente. Muchas gracias por permitirme este espacio. A usted las gracias, maestra Silvia, y nuevamente las gracias a nuestro maestro Ames Wainate Atica, quien nos ha colaborado el día de hoy con su brillante ponencia. Queremos agradecer también a todos nuestros especialistas de la región Junín que han colaborado para realizar esta secuencia de webinars que el día de hoy tiene un final muy bonito, un cierre de oro como podríamos decir. Han sido 10 reuniones durante varios meses que hoy día culmina. Seguramente cada uno de nosotros en cada webinar que se ha ido difundiendo ha ido recogiendo herramientas, materiales, ideas, propuestas interesantes para su trabajo, ya sea como especialistas, ya sea como docentes, ¿sí? Yo creo que esta tarea no va a quedar aquí. Yo creo que hemos puesto una piedra fundamental para seguir construyendo entre nosotros, especialmente el interaprendizaje. De verdad, nosotros queremos y creemos que esa conexión entre docentes y especialistas debe ser permanente. Y esperamos que el año 2022 continuemos con esta serie de trabajos, pero quizás mejorando en algunos aspectos. Más adelante vamos a reunirnos con nuestros especialistas para analizar, para ver las potencialidades de este trabajo y también las debilidades que hemos tenido y ver la forma como mejoramos esta interacción.
Lo que queremos nosotros, con este espacio es convertir en un espacio de acompañamiento, tanto al docente como al especialista. Conversar sobre aquellas cosas que nos hacen falta fortalecer. Hay muchas cosas que tenemos que ir trabajando, hay cosas que se han ido insertando en nuestra práctica y de pronto necesitamos sentarnos en una mesa y compartir experiencias, hablar de esas experiencias, cómo nos va yendo, hablar de esos contenidos, cómo los vamos manejando. Inclusive podríamos comenzar a pensar en el trabajo en equipo. Significa que en una región nosotros trabajamos un tema, pero resulta que ese mismo tema lo están trabajando en la otra región, pero podríamos fusionar de alguna forma ese esfuerzo que cada uno está realizando. Podríamos fusionarlo y de pronto hacer una tarea colaborativa y cooperativa entre todos. Ese es en realidad el sueño que tenemos y quizás se pueda plasmar el año 2022. Nuevamente, gracias a todos, docentes, especialistas, autoridades, nuestros jefes en cada una de nuestras instituciones, nuestros directores que nos han permitido realizar este trabajo. En la BREG ha habido una buena predisposición para apoyar este tipo de tareas, ¿no? Agradecemos desde aquí al director regional, el maestro Vladimir Leiva, y también a nuestro director de gestión pedagógica, el maestro Efraín Vilches, quien nos ha dado la oportunidad y la posibilidad de poder desarrollar estas temáticas con nuestros docentes. Entonces, colegas, si esta es la primera piedra que hemos puesto, construyamos entre todos. Ojalá que el 2022 nos veamos en más reuniones y en más conversatorios, que no sea solamente un conversatorio en el cual uno habla y los otros escuchan. Necesitamos interactuar. Hay que comenzar a pensar y mirar a ver de qué forma lo hacemos. Ciertamente que este año hemos tenido bastantes limitaciones por el tema de la pandemia, por el tema de la tecnología, pero seguramente el próximo año vamos a rescatar cosas positivas de lo que ha ocurrido este año. Por ejemplo, este manejo de la tecnología. Si volvemos a la semipresencialidad, seguramente en nuestra mochila va a ir esta tecnología. Vamos a tener que usarla y va a haber posibilidad de conectarnos, estemos en el lugar en donde estemos y compartir nuestras experiencias. ¿Y todo para qué? Para que se logre mejores aprendizajes en nuestra región Junín, y eso va a repercutir también en todo el país. Un abrazo a todos, un abrazo muy fuerte y esperamos que nos encontremos nuevamente en otros contextos. Gracias a todos y que sea un cierre de oro. Hasta pronto, colegas.